Doctor Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Dos cosas. Empecemos primero por ese planteamiento que hay, doctor Muñoz, de cambiar la fecha de los comicios. Esa iniciativa que aún se está discutiendo y he precisado que no está resuelta todavía. ¿Qué opina usted, doctor, de la opción, de la posibilidad de mover la fecha de la primera vuelta? Primero, Jimmy, un saludo para usted, para toda la amplia audiencia de Un Café con JJ. Qué gusto estar con ustedes. Jimmy, en este momento, según cómo están las cosas, yo me atrevo a decir que este gobierno, pasado los sustos, las amenazas de la muerte cruzada, que si quieren cerrar la asamblea o no, este gobierno debe gobernar ni un minuto menos para el que fue elegido, pero ni un segundo más, Jimmy. Y en ese sentido, hay que decirle al Consejo Nacional Electoral que saque la consulta de los partidos políticos y las organizaciones políticas a la sociedad civil, a ver qué es lo que le dice la sociedad civil. A mí ya me huele muy mal, Jimmy, esto que estén queriendo hacer, el que no movamos un poquito, unos 15 días, que otros 20 días, que otros 30. Jimmy, fíjese lo que pasó en Bolivia. Y yo creo que en este momento los ecuatorianos de bien tenemos que hacer una plataforma por la defensa de la democracia con sus elecciones y su calendario que ya fuera anunciado. ¿Por qué le digo esto, Jimmy? Porque si en Bolivia, por ejemplo, con un Evo presidente hicieron lo que hicieron, con un Evo ganando las elecciones hicieron lo que hicieron, ahora ya no es noticia, pues un montón de instituciones especializadas en Estados Unidos dicen y confirman que ahí no hubo fraude electoral. ¿Qué hizo la OEA? El fraude lo hizo la OEA en Bolivia, ¿no es cierto? Hicieron lo que hicieron. Es decir, quiero decir que si en Bolivia hicieron lo que hicieron, aquí en Ecuador, Jimmy, no tenga usted la más mínima duda de que no estarán haciendo cálculos para decir, no que 15 días, no que 20 días, que un mes, que nos falta plata, que la pandemia, que lo que fuera. Cierro diciéndole esto, que decía el expresidente Correa. ¿Por qué si son tan acólitos y han dicho que el país tiene que volver a la nueva normalidad, aceptaron las condiciones de las cámaras de producción y hoy vamos a tener un rebrote en todas las ciudades del país, las principales ciudades del país, sobre pretexto de que el país tiene que trabajar, que tiene que producir en este momento? Podrán incluso tener razón. ¿Cómo entonces ahora ya quieren posponer una fecha que está prevista para febrero del 2021? Así que nosotros enfáticamente le decimos no, Jimmy. Insisto, incluso en algún caso puede ser de ajuste de una semana, de ajuste de 2 semanas, ahí no está el problema. Es un tema simbólico. Este gobierno, ni un minuto más en la presidencia, ni un segundo más en la presidencia de lo que debe estar y la fecha que está marcada para los comicios de febrero de 2021. Ya, asambleísta. Bueno, lo que yo había escuchado de lo que pude ver, leer y entender de la reunión del Consejo Consultivo es que no se planteaba que el gobierno se pase del 24 de mayo, sino mover el 7 de febrero, entiendo, 1 o 2 semanas más. Eso era el planteamiento. En ese caso, siendo así, la posición de su partido sigue siendo la misma, en contra. Jimmy, usted entrevista y yo le tengo que contestar las preguntas, pero permítame hacerle esta pregunta. ¿Usted les cree? ¿Usted le cree? La ciudadanía que nos escucha les cree. A mí me da pánico que con el pretexto de un día sean 2, con el pretexto de 7 sean 15, con el pretexto de 15 sea un mes, con el pretexto de un mes, ¿no es cierto?, muevan una fecha que se supone que es impostergable. Claro, la gente que nos escucha que conozca también el ámbito legal. En principio, constitucionalmente no podrían moverse del 24 de mayo. ¿Por qué? Porque el 24 de mayo debe posicionarse, esta es la fecha que está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, debe posicionarse el nuevo gobierno. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ellos doran la píldora porque en esto son maestros, sí, veamos cómo nos han dorado la píldora 1000 veces, veamos cómo nos doraron y ahora vamos a ver las denuncias que están haciendo, cómo nos doraron el 7 veces sí. Y entonces, Jimmy, a mí me da pánico, insisto, que con el pretexto de 7 sean 15, con el pretexto de 15 sean 3 meses. Entonces su argumento es, no podemos mover la fecha del 24 de mayo, pero insisto, Jimmy, a estas personas yo no les confío ni un saco de alacranes. Doctor, lo que ocurre es que estamos claros en un asunto, ¿no? Es imposible mover el 24 de mayo, porque para eso habría que hacer una reforma constitucional. Ni siquiera creo que cabría una consulta o una interpretación a la Corte Constitucional. Una reforma constitucional. ¿Estamos claros en eso? Sí, Jimmy, estamos claros, pero fíjese que con la consulta popular no podían consultar sin dictamen de constitucionalidad, y lo hicieron. No podían las resoluciones del Consejo de Participación Transitoria pasarse por sobre la Constitución, y lo hicieron.
Es decir, este régimen, porque eso hay que tacharlo, ya no solamente es el gobierno, sino este régimen se ha caracterizado por trapear el piso con la Constitución. Por lo tanto, es cierto lo que usted dice, Jimmy, no podrían pasarse del 24 de mayo, deberían hacer una reforma, pero insisto, si en Bolivia hicieron lo que hicieron, aquí yo para, digamos, esta discusión no les confío ni un saco de lacranes. Pero déjeme pasar del ámbito más político al ámbito incluso más ciudadano. ¿Es un buen mensaje para la ciudadanía? ¿Qué opina la ciudadanía? Ya salieron algunos interesados en proscribir a Rafael Correa diciendo que esta fue una posición unánime. No fue una posición unánime, no está resuelto el tema y por lo tanto me parece que así como usted me hace a mí esta pregunta, la cual me parece interesante y respaldo y le digo que la posición, y le digo una cosa, Jimmy, si la posición de mi organización política fuera a estar de acuerdo, ¿cierto? Yo la respetaré, pero yo no estoy de acuerdo. Esta es fundamentalmente una opinión personal que también es extendida digamos, en mi organización política. Porque, insisto, yo en este momento estoy con si usted quiere, esta frase en la cabeza. Este gobierno ni un minuto más del que fue elegido, pero ni un segundo más ni un minuto menos del que fue elegido, pero ni un segundo más en el gobierno. Efectivamente, no podrían mover por constitucionalidad la fecha del 24 de mayo, pero no tenga usted, Jimmy, de que el momento que dan un paso querrán dar tres más. Ahora, ¿cómo va a enfrentar su partido las próximas elecciones? Eventualmente sin la presencia en la papeleta del expresidente Correa. Mire, este va a ser un golpe duro si es que esto se llega a consagrar. Pero fíjese lo que es, Jimmy. Usted cuando me dice, me hace la pregunta sobre el tema de la consulta, entiende las elecciones, usted y yo sabemos que el margen constitucional impide que las elecciones, que la posesión del nuevo gobierno supere el 24 de mayo. Pero sabiendo, le digo yo, que esto no es así, que no podrían hacer, sé que quieren violentar los tiempos o podrían violentar los tiempos con algunas otras intenciones. Exactamente lo mismo, es una lógica copiada, la que quisieran ejecutar con Rafael Correa Delgado. No habrá jurista, yo lastimosamente sigo mucho, pero no todos los días de este programa, y entiendo que usted habrá entrevistado a juristas de distinta visión sobre el caso Bochornos, ¿no es cierto? Pero me parece, Jimmy, no sé, usted tendrá la conclusión entre los muchos juristas que puede haber entrevistado, analistas sobre este caso, ya en este momento no hay alguien que con sensatez le diga que hay tiempo para proscribir a Rafael Correa Delgado. ¿Por qué quieren entonces extenderse unos 15 días más? A ver si les calza las fechas y por lo tanto impiden que Rafael esté en la papeleta. Cierro diciéndole que si es que llegaran a impedir que Rafael esté en la papeleta, será un golpe, pero evidentemente nosotros estaremos igual de vivos porque lo que nos sostiene es un gran liderazgo, pero sobre todo un proceso que se llama la Revolución Ciudadana. Así que nosotros encontraremos en ese sentido la candidatura, sobre todo encontraremos las alianzas, Jimmy, porque creo que el reto no es el reto de la Revolución Ciudadana los próximos meses, las elecciones de febrero. El reto es de todo el espectro progresista. En este momento, Jimmy, la situación es tan grave y haremos un discurso entre todos tan potente que alguien tendrá que justificar por qué está fuera de esa alianza. No es que dirá yo tengo otra alianza, alguien tendrá que justificar por qué se queda fuera de una alianza que el único objetivo será rescatar la patria para gobernar por las mayorías y para las grandes mayorías. Doctor Muñoz, el gobierno nacional a través de su presidente, Lenín Moreno, vetó los proyectos urgentes que ya deben estar en conocimiento de su bloque. ¿Qué ha decidido su bloque al respecto? ¿Van a votar por partes? ¿Prefieren votar por un solo texto? Y además, ¿cómo van a votar? En primer lugar, Jimmy, nuestra posición va a ser abstención. Allá arréglesen ustedes con el mamotreto que aprobaron. Y se lo decimos a Creo. Se lo decimos a los independientes, se lo decimos a Pachacuti, se lo decimos a la Izquierda Democrática, se lo decimos a Alianza País, porque esas fuerzas políticas, me está faltando algunos otros asambleístas más, esas fuerzas políticas aprobaron un mamotreto, Jimmy. Este mamotreto tenía dos puñales, el puñal de las contribuciones, que no era pertinente en este momento, y el puñal de la reforma laboral. Y de hecho, Jimmy, atención trabajadores del país, que el puñal que dejaron subsistente, el puñal que le dejaron con vida, ese venenoso puñal de la precarización laboral, ahora le hacen más venenoso aún.
Y por lo tanto nosotros en el único caso, es decir, vamos a nuestra posición política enfática es abstención, bajo el criterio arréglesen ustedes con ese mamotreto, pero en el único caso en el que podríamos poner nuestros votos para la ratificación del artículo que fue aprobado por la Asamblea Nacional es la interpretativa del artículo 169 del Código de Trabajo para que los empleadores del país no sigan cometiendo abusos. Usted decía una realidad que es importante, Jimmy, masticarla más. 400,000 desafiliados hablan de la seguridad social. Eso significa, Jimmy, que ya estamos en la nueva pandemia. La nueva pandemia es desempleo, la nueva pandemia es pobreza. Y siempre lo dijimos, Jimmy. Por querer solucionar el problema de hoy a la rápida, ¿no es cierto?, que se pongan de acuerdo las partes, por lo tanto el empleador termina imponiendo sus condiciones sobre el trabajador, ¿qué golpe le estamos dando a la sostenibilidad de la seguridad social? ¿Estamos analizando qué significan estos 400,000 menos aportantes para el futuro nuestro como trabajadores y de los que hoy viven de las pensiones de la seguridad social? Esperemos que no estemos poniendo en serio riesgo, digamos, la consistencia sistémica, yo digo, de la subsistencia sobre todo de los jubilados y de quienes dependen en salud y en pensiones de la seguridad social, Jimmy. Bien, regresando solo por un segundo al tema de cómo van a votar ustedes, con sus abstenciones se van a sumar a la mayoría. No, los blancos suman a la mayoría, Jimmy. Ya. Los blancos suman a la mayoría. Las abstenciones, sí, las abstenciones se pintan como un voto más y no se suman al voto mayoritario. El blanco sí es un voto que se suma a la mayoría. Ya. Ahora bien, en el veto, de todas maneras, ustedes no creen que hay algo más rescatable como para apoyarlo con su voto. Ejemplo, un poco más de claridad para que no se abuse con el tema de los despidos por fuerza mayor, etcétera. ¿No han encontrado nada en lo que posiblemente voten a favor? En cambio, esta vez le quiero preguntar a la ciudadanía. ¿La ciudadanía cree que de este gobierno puede salir algo sensato? Si es una ley vetada, ¿no es cierto?, por lo que ellos hicieron, Jimmy. Ellos hicieron esta ley, ¿no es cierto?, y ellos se vetan la ley. Además, recuerde, Jimmy, que ofrecieron no vetar el texto constitucional, el texto legal, perdón. Y en una intervención que yo tuve en la Asamblea Nacional, les dije, no sé cómo estarán haciendo el análisis del veto las distintas fuerzas políticas, pero yo les anticipé que les iban a engañar. ¿Por qué, Jimmy? Porque en el manejo de la Asamblea, digamos, el asambleísta Jimmy Jairala dice, por favor, incorporen este artículo. El asambleísta Muñoz dice, por favor, saquen este otro artículo. Terminan haciendo las dos cosas, Jimmy. Le dicen asambleísta Jairala, ok, para tener su voto vamos a incorporar este artículo. Asambleísta Muñoz, ok, para tener su voto vamos a quitar este artículo. Pero después el Ejecutivo veta y termina, ¿no es cierto?, quitando el artículo que usted incorporó y, digamos, manteniendo el artículo que yo había dicho que saquen. Entonces, ¿qué es lo que hacen, Jimmy? Esta es la lógica de, digamos, del engaño dentro de la Asamblea Nacional, que algunos incautos caen. La Asamblea ofrece, digamos, recoger las posiciones de los asambleístas en el veto y resulta que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, se mantiene sobre otra posición. Al final del día, Jimmy, esto debe entender la ciudadanía, para ponernos de acuerdo en un texto de ley, ¿no es cierto?, los asambleístas necesitamos 70 votos, pero si después, cuando viene el veto, los asambleístas queremos sostener lo que habíamos razonado, ya no necesitamos 70, sino que necesitamos 90 votos. Entonces, esta es la forma en la que seguramente algunos incautos, entre comillas, independientes, terminaron siendo engañados. Pero ya sabemos que por ahí no van las cosas, Jimmy. Ahora nos queda más claro que la única forma en la que este gobierno pudo llegar a mayorías es repartiendo instituciones a nivel local. Justamente eso iba, ya no hay cómo canjear el voto por instituciones públicas ni por hospitales. Fíjese que antes había, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando era niño, joven, digamos, adolescente, la famosa figura del hombre del maletín. Pero ahora vemos, ¿no es cierto?, que en crisis lo que les ha quedado para repartir son las instituciones públicas, y eso es de lo que habla algunos portales, alguna gente, ¿no es cierto?, y algunas denuncias. Recuerde, Jimmy, lo que está pasando ahora, que es noticia, ¿no es cierto?, sobre este tema de financiamiento de la campaña por el sí. Mi compañero, también ha sido varias veces, entiendo, aquí entrevistado por ustedes, este es un medio pluralista, busca distintos enfoques, Ronnie Aliaga, ¿no es cierto?, denunció esto hace muchos meses atrás. Ronnie denunció también en octubre del año pasado, ¿cierto? ¿Ya?
Planteamos, ¿cuándo planteamos? Fíjese, ni siquiera está aquí el asambleísta, voy a hacer memoria para reconocer el trabajo de todos nuestros asambleístas. No sé si usted recuerda, Jimmy, también debe haber sido seguramente septiembre del año pasado, el ministro de Energía estaba por comparecer o pasó algo en la Asamblea Nacional y él hizo una frase: es claro todos los asambleístas que me han pedido puestos, ¿no es cierto? Mi compañera de bancada, Soledad Buendía, puso una resolución que fue aprobada diciendo, pero fíjese cómo es la Asamblea Nacional, Jimmy, ciudadanía. Es un desastre de la Asamblea Nacional. Yo soy asambleísta y creo que hago un buen trabajo, pero no tengo empacho en reconocer que lastimosamente estoy en una instancia, ¿no es cierto?, vergonzosa, Jimmy, vergonzosa. ¿Qué es lo que pasó? Soledad Buendía presentó un cambio del orden del día y dijo que venga el ministro a comparecer y que el ministro diga quiénes le piden cargos en los sectores estratégicos. En alguna ocasión, Rubén Flores, ministro de Agricultura, dijo que pedían como 1,5 millones por el Ministerio de Agricultura. Es decir, lanzan estos nombres y nos dicen, en una cadena internacional, Jimmy, el presidente de la República dice, pero sí es conocido que los asambleístas piden dependencias por sus votos. ¿Cómo es esto? El presidente de la República en una cadena internacional dice que conocía de una ilegalidad y no la denunció. Es decir, Jimmy, lo que usted decía es absolutamente cierto. Por eso es que nos pasamos del semáforo, por eso es la coima al policía de la esquina, por eso es que un contratista está dispuesto a dar plata para recibir un contrato aparte, porque, ¿no es cierto?, hemos hecho de la corrupción una suerte de fenómeno estructural del país. Y si el presidente de la República en una cadena internacional dice, sí conocemos que los asambleístas piden instituciones a cambio de votos, la gran pregunta es, ¿por qué no denunciaron? ¿Por qué entonces, no es cierto, han montado el proceso de persecución más atroz que podamos conocer desde el regreso a la democracia y en estos temas no han puesto las tildes sobre las IES, Jimmy? Así que le digo, en este momento lo que cabe es que las autoridades, si tienen algo de sangre en la cara, digan, el asambleísta X pidió el hospital tanto, el asambleísta Y pidió los hospitales y los centros de, qué sé yo, las escuelas, las rectorías de su localidad, para que entonces ahí sí hagan una cirugía mayor. Pero lo que veo que en el país pasa, Jimmy, es que después de la cirugía mayor, el paciente está en coma. Gracias, doctor Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Que tenga usted un buen día, un abrazo virtual, asambleísta. Lo mismo para usted, Jimmy.